Hola, muy buenos días acá, 11:15 de la mañana en Chile. De partida quiero agradecer al foro por la invitación nuevamente. Para mí es un placer y un honor siempre estar participando en estas instancias. Y bueno, y el tema que me convoca hoy, voy a tratar de compartir ahora la PPT, me confirmo por favor si se ve. Va a versar sobre integridad pública y el uso de inteligencia artificial. En definitiva, claramente, integridad pública es un área que, por supuesto, es relevante para los estados, especialmente en un estado que está en constante o en continuo riesgo de corrupción, como son los países que podríamos decir en los cuales no existen controles o controles deficientes en el manejo y en el uso de los recursos públicos. Entonces, bajo ese marco, lo primero que me gustaría abordar es un marco conceptual de la integridad pública y los nuevos paradigmas, porque estamos desde hace 5 años aproximadamente que ya estamos logrando integrar la integridad pública de redundancia como un objetivo de carácter más estratégico para los estados. Más allá de la formulación de leyes, la formulación de políticas públicas, que obviamente son fundamentales y esenciales, pero también generando herramientas de monitoreo continuo y de que sea un deber de los estados también hacerse cargo de manera auditoría ya tanto interna o bien sometido a auditorías externas sobre, el actuar de los funcionarios públicos y luego sobre el cuidado y el enfoque preventivo hacia la protección de los fondos públicos. ¿Mm? Y para eso la OCDE también hizo unos estudios relativos al uso de la inteligencia artificial generativa realizado por el Estado o bien por la sociedad civil para el combate contra la corrupción. Bueno, nuestro marco conceptual va a ser más que nada el nuevo paradigma de integridad pública, que ya no es tan nuevo, del año 2017. Y finalmente, la integridad pública hay que entenderla como una adherencia a valores y principios y normas éticas. Lo importante aquí es que los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, necesitan siempre tener por prioridad el bien común, como se dice, o el interés general por sobre el particular, que en definitiva eso integra más allá de una conducta proba, sino que también ya elaborando mecanismos o también que el mismo funcionario público tenga a la vista la prevención de generar algún conflicto de interés o bien que pueda detectar o informar tempranamente sobre, sobre algún tipo de conflictos o reñidos con la integridad pública y que sean integrados en este ecosistema. Un ecosistema que tiene un enfoque tanto sistémico, que es propio de la cultura o del marco jurídico y marco social de la integridad pública, asimismo es potenciar la rendición de cuentas y potenciar también la cultura de integridad. Estos son los tres pilares que creo que son fundamentales, porque aquí, en definitiva, en el tercer ámbito, que es el ámbito cultural, uno ya está integrando valores que van más allá de lo público, que integra también al sector privado. Por tanto, en el enfoque sistémico, tenemos que empezar de a poco a abandonar esta política pública reactiva frente al abordaje de la integridad pública o para castigar los casos de corrupción. En general, tenemos siempre este enfoque reactivo y este enfoque reactivo genera la política pública o genera la norma y que luego se tiene que adecuar al ordenamiento jurídico. Lo ideal, obviamente, es adoptar un enfoque estratégico preventivo que en definitiva nos permita un poco alejarnos de esta reactividad, que es muy propia de la cultura o bien de nuestros ordenamientos jurídicos. También tenemos que potenciar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la auditabilidad y la participación ciudadana, que son los dos elementos clave. Y esta rendición de cuentas y la inteligencia artificial y el uso de la tecnología potencia enormemente el uso de este pilar, digo yo, porque este pilar en definitiva permite el desarrollo de masa crítica que pueda generar el control social sobre el actuar de los funcionarios y funcionarias del Estado. Y bueno, y un enfoque cultural que es un enfoque más que nada de promover, de consolidar una cultura de respeto a la integridad pública. Y esto integra claramente al sector privado también. El sector privado también debe observar estándares o valores de conducta que no estén reñidas tampoco con valores fundamentales para la sociedad. Y eso en definitiva también engloba al sector privado como partícipe o copartícipe de este ecosistema de integridad. Entonces este enfoque estratégico claramente se basa, digo, en el uso de datos.
El uso de datos es la base para tomar decisiones de manera objetiva, eficiente, eficaz para el logro de este objetivo. Por tanto, la evidencia o generar evidencia puede generar luego una política pública mucho más efectiva y eficiente y por tanto mecanismos de control efectivos y preventivos para la sanción o el control de alguna infracción al marco de integridad. Eso en definitiva es el uso del dato y el uso de la tecnología nos ayuda bastante a generar estas alertas tempranas y a generar también una gestión de riesgo efectiva. Con datos cualquier organización puede gestionar los riesgos de mejor forma, porque vamos a tener, con la inteligencia artificial podemos incluso identificar patrones de comportamiento de manera ex ante, por decirlo así, de cualquier hecho de corrupción que suceda, y por ende también el Estado mismo va a poder generar su propia autoevaluación de riesgo y decir, mira, estamos fallando en esta otra área, o si se comete un hecho de corrupción va a generar esta o este otro tipo de daño o lesión al bien jurídico. Y por tanto, todo el enfoque sistémico se empodera mucho más cuando se utilizan datos. Y por tanto, las decisiones son mucho más que eficientes, son mucho más inteligentes en definitiva. Y por eso, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología en este caso? Bueno, la tecnología en definitiva nos escapa un poco ya de lo normativo, ¿no? Porque la tecnología nos permite también poner en práctica la norma, potenciar el monitoreo, potenciar las auditorías, que creo que son los elementos claves que creo que ya el combate contra la corrupción, creo que la ley reactiva ya no es suficiente. La generación de ley ya no es suficiente y es una misma receta que se viene repitiendo en Chile al menos hace 30 años. Nosotros podemos ahora adoptar un enfoque preventivo porque podemos tener el mejor marco jurídico, pero sin un proceso de auditabilidad, auditoría, de monitoreo preventivo, ya sea interno como externo, entre otros, no nos permite dar un verdadero enforcement a este marco jurídico, ¿no? Y la tecnología nos permite reforzar, este marco jurídico y la obligación y los deberes de los funcionarios públicos. Y bueno, ¿y cómo podemos nosotros potenciar este enfoque estratégico? El enfoque estratégico se puede potenciar mediante el procesamiento de la información que a gran escala, y anteriormente algunos expositores hicieron énfasis también entre el sistema de información y el sistema informático per se. Pero el procesamiento de información es la base para generar una estrategia de diseño organizativo mucho más eficaces que puedan establecer con una correspondencia apropiada la capacidad de los estados, en este caso, para manejar información y la cantidad de tipos de información disponible o requerida. Es una definición un poco abstracta, pero que en definitiva se puede resumir en este diagrama. En este diagrama, a mí me gusta este diagrama porque integra 4 dimensiones, como pueden ver ustedes: gestión de ecosistemas, sistema de información vertical, mayor coordinación y mayor autonomía, que se basa en el uso de la tecnología y que en definitiva también nos permite a nosotros saber de manera integral y estratégica qué es lo que nos puede ayudar la tecnología en este caso. Y precisamente en el procesamiento de información, que a medida, imagínate, este paper es del año 2006, estamos al 2024, el volumen ha sido de tal magnitud que ahora se está hablando de un procesamiento automatizado a gran escala, que es la inteligencia artificial. Entonces, input, process, output puede generar, por ejemplo, una mayor autonomía. ¿Esto qué significa? Que genera una mayor descentralización en la toma o el control en la toma de decisiones y en el control del uso, sobre el uso de los recursos públicos, disculpen. Luego están los sistemas de información vertical que también nos permiten aquí a la sociedad civil generar una recopilación mayor de información y darle mayor acceso a otros actores sobre la información pública. Entonces, obviamente, el procesamiento de información nos permite a nosotros descansar desde el top, del nivel mayor a un nivel mucho más, desde el punto de vista del Estado, mucho más ciudadano, para el ejercicio del control social. Luego viene la gestión del ecosistema, que en definitiva es la comprensión de las necesidades, ¿no?, que tiene la ciudadanía.
Con el procesamiento de información nosotros podemos tener mayor certeza sobre qué es lo que en definitiva la sociedad tiene como expectativa y cómo podemos nosotros regular la menor arbitrariedad posible en la toma de decisiones. Y ahí podemos también participar junto con el sector privado de la generación de alianzas estratégicas. O bien una mayor coordinación, que en definitiva es mayor participación ciudadana, que es lo que en definitiva nos permite también lograr un círculo virtuoso, creo yo, en materia de control social y integridad pública. Así que el procesamiento de información definitivamente ayuda a las organizaciones a ser más eficaces y por supuesto que eso también involucra al Estado como gran entidad. ¿Y qué modelos de inteligencia artificial existen en el entorno, en el ecosistema de integridad pública? ¿Y cuáles son los componentes que la inteligencia artificial nos ayuda en la lucha contra la corrupción? Hay que tener presente que la finalidad siempre, a nivel genérico de un sistema de integridad, es prevenir, controlar y sancionar. Y aquí la finalidad de la inteligencia artificial es analizar grandes volúmenes de datos para prevenir, identificar y reportar dichos casos de corrupción. Y luego generar modelos, que ahora es mucho más aplicable la inteligencia artificial, modelos de carácter predictivos para analizar comportamientos y patrones y generar en definitiva una gestión de riesgo, evitar los hechos de corrupción, tener una sanción mucho más efectiva, con investigaciones mucho más acuciosas incluso. Y es por eso que el control y detección se basa, como les comenté anteriormente, en el procesamiento mediante la recopilación a gran escala de información y luego de la explotación de dicha información, para que este sistema de inteligencia artificial pueda detectar patrones, que es lo más importante, porque en definitiva la detección de patrones es lo que nos permite a nosotros generar un sistema de detección temprana de los hechos de corrupción o de los conflictos de interés. Entonces, la inteligencia artificial tiene una enorme potencialidad para lograr dicho objetivo. Asimismo, la inteligencia artificial nos permite ampliar el ámbito de inspección. El ámbito de inspección ya, no sé, tenemos que ver que los auditores o los investigadores, en vez de estar leyendo libros contables, qué sé yo, o estados financieros, fin de año, sin el uso de la tecnología, obviamente el espectro de su auditabilidad es mucho menor a lo que podemos nosotros lograr ahora con el uso de inteligencia artificial. Y luego, en base a los datos que recolecta y en base a los patrones, también los estados pueden generar medidas comunicativas mucho más apropiadas. Podemos nosotros comunicar, el Estado puede comunicar de mejor forma cómo se va a promover la integridad pública en su gestión. Y eso en definitiva también te permite al propio Estado generar estrategias comunicacionales frente a un hecho de corrupción, si ya que no se pudo haber detectado. Saber cuáles son las expectativas de la ciudadanía y cómo saber responderlas frente a ellos si se genera algún hecho de corrupción. Y finalmente, este tipo de aplicación en definitiva se basa en un set de reglas que están obviamente predefinidas y predefinidas precisamente por este cúmulo de información. Entonces, aquí están los 4 ámbitos que puede generar la inteligencia artificial un valor virtuoso, para la redundancia, como en la gestión, la ejecución del gasto. Hay herramientas que es lo más común, que controlan el gasto público. De hecho, los estados del día de hoy ya ni siquiera es como inteligencia artificial, es como apertura del dato y generar mecanismos de visualización mucho más efectivos sobre cuánta plata se está gastando o cuánto dinero se está ejecutando en los presupuestos asignados. La detección de anomalías, la transparencia, el fomento de la transparencia, del control social y de estrategias comunicativas mucho más eficaces. Entonces la inteligencia artificial tiene ese componente, por ende, un componente que valora y genera un valor agregado bastante importante para el control y la prevención, como vengo a reiterar, y por ende abandonar un poco este enfoque reactivo que tienen los ordenamientos jurídicos para regular la integridad pública, y que yo creo, en mi opinión personal, que ya la ley no basta ya como una respuesta efectiva a los hechos de corrupción, porque finalmente la tramitación legislativa es muy lenta versus a las percepciones que está adoptando la ciudadanía. La ciudadanía adopta percepciones mucho antes de que una ley esté aprobada y luego puesta en marcha. Por ende,
Si bien obviamente la ley es un enfoque sumamente relevante para el combate contra la corrupción y generar marcos de integridad mucho más robustos y que sean sancionables, pero el problema radica en la brecha que tiene el ciudadano o la ciudadana, como tiene un acceso mucho más amplio a la información, genera mucha más desconfianza hacia el Estado y a su toma de decisiones, y en definitiva, las brechas que vemos hoy por hoy entre los tomadores de decisiones, los que están en el Estado, y versus a los hechos de corrupción y la percepción sobre la corrupción, aumenta mucho más porque las respuestas legislativas son lentas. Eh, por ende, existen dos modelos de inteligencia artificial en la poca experiencia comparada que tenemos. Tenemos un modelo top-down o bottom-up, que en definitiva significa aquellos modelos que se generan desde el Estado hacia la ciudadanía o de la ciudadanía hacia el Estado. Sin mayores detalles, el top-down lo que tiene como objeto consolidar el ecosistema de integridad y tener una capacidad por el propio Estado para detectar los riesgos de corrupción, y las iniciativas bottom-up son aquellas que nos permiten promover el control social. Y esto es importante tener presente el disclaimer que puse acá, que la data recolectada que utilizan la sociedad civil para generar estas herramientas de control son datos recolectados en plataformas abiertas o por datos abiertos, o bien por la interacción entre programadores en aplicaciones de mensajería instantánea, por ejemplo, como lo es Telegram u otros espacios de interacción, como lo es Discord, en los cuales se comparten dichos datos y dichos códigos abiertos para generar estos modelos de inteligencia artificial de carácter bottom-up, que en definitiva es la más frecuente, pero puede ser también la más débil, ¿no? La más débil en cuanto a que requiere de mucho apoyo del Estado también para su desarrollo. Y acá tenemos algunos ejemplos que recogí un ejemplo de acá del bottom-up, y recogí un ejemplo del top-down. En Georgia está el Tender Monitor, como se denomina, es de la iniciativa de Transparencia Internacional, capítulo Georgia, si mal no digo, que en definitiva el Tender Monitor es un observatorio de gasto público en los procesos de contratación. Lo que hacen en definitiva, y que existe ya también, por ejemplo, en Chile también existe un portal, en este caso de Chile Compra, que es un portal que utiliza datos abiertos. El valor agregado que tiene, o el valor diferenciado que tiene esta herramienta, es que te permite hacer un análisis de riesgo, levantar unas red flags. Y esas red flags la levantan desde Transparencia Internacional en cada proceso de licitación pública o de contratación pública que existe. Y eso, que se alimenta, digo, de una base de datos pública, que es el Sistema Unificado Electrónico de Contratación Pública. Entonces ustedes pueden ver aquí en la plataforma, el Tender Monitor, que tiene proveedores, tiene cuáles son los procesos de licitación pública que hay en curso. Obviamente aquí uno puede buscarse un motor de búsqueda, uno puede poner los valores que uno estima, y luego también te genera un mapa de riesgo. Y este mapa de riesgo está definido por estos indicadores de riesgo, que son todos los que ustedes pueden ver ahí, pero son indicadores de riesgo que detecta que obviamente están configurados para luego generar estas red flags. Entonces, por cada licitación existe estas red flags, por ejemplo. Acá, no sé, estamos viendo el mayor número de red flags porque están ordenadas por mayor riesgo. Entonces acá, por ejemplo, vemos 3, 6, 7, 8 red flags, y con distintas etiquetas de red flags. El último caso es una red flags porque hay alguien que donó, hay un donante de un partido político, por ejemplo, que participa de ese proceso de licitación. Obviamente eso aumenta la posibilidad de que un funcionario público al momento de otorgar o adjudicar una licitación incurra en un conflicto de interés. Este es el chat TCU, que es una iniciativa top-down, o sea, del Estado hacia la ciudadanía, por decirlo de alguna forma. Esta iniciativa es una iniciativa que ha sido bien destacada a nivel internacional comparado. Fue una del año 2023, es un sistema de chatbot generado por inteligencia artificial generativa, que utiliza el lenguaje propio del procesamiento del ChatGPT y de las herramientas de OpenAI, y que se ejecutan en Azure y están integradas a todos los sistemas que pueden acceder al famoso chat TCU. ¿Por qué digo famoso chat TCU? Porque ha sido una iniciativa incluso destacada por la misma OCDE. Y eso en definitiva
chatbot que tú puedes obviamente mediante prompts, preguntar, consultar pases documentales y así eficientar mucho más el proceso de investigación que pueden formular los auditores o los estados en casos casos de corrupción. Entonces te genera todo un sistema de indexación de la base histórica del Estado, del Tribunal de Cuentas de la Unión, como se denomina en Brasil. Acá hay un pantallazo de aquí el chat que le estoy comentando. ¿Por qué es destacable? Porque facilita la fiscalización. Al facilitar la fiscalización se presume que también permite que la sanción sea más adecuada, incluso una sanción que pueda permitir que no incurra en alguna arbitrariedad. Tú puedes decir que si la fiscalización es eficiente, va a haber menos arbitrariedad por parte del aplicador de sanción para el acusado o acusada. Entonces también hay una disminución de la arbitrariedad, aunque siempre inteligencia artificial, arbitrariedad y sesgo hay que siempre andar jugando un poco, no es un absoluto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Y con esto termino. Esto es una encuesta del año pasado, digo bien, por parte de la OCDE, y que preguntó a distintos países qué es lo que a ustedes les ayudaría la inteligencia artificial generativa en la lucha contra la corrupción. Y aquí claramente están los dos primeros lugares que son órganos de auditoría, ya sea externa o interna de los gobiernos, ¿no? Que aquí ellos pueden verse beneficiados mucho más con el uso de inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos brechas, tenemos limitadas capacidades para el propio gobierno para generar estas iniciativas, principalmente plata o dinero. No hay muchos recursos para hacerlo. Y a la vez, cuando se inicia con un proceso, con un modelo generado desde el Estado, se generan las brechas y el escalamiento, por tanto, produce costos y costos y costos que finalmente no pueden ser absorbidos por los gobiernos en su integridad. Entonces queda, por decirlo de alguna forma, el trabajo a medias. Por tanto, por eso es importante aquí las alianzas con el sector privado. El sector público tiene que aliarse con el sector privado para mejorar la capacidad de prevención y monitoreo de hechos de corrupción. Y ahí los estados tienen la obligación de fomentar la apertura de datos, generar datos abiertos, códigos abiertos, para que puedan ser disponibilizados y desarrollados también por el sector privado. Y bueno, para terminar, simplemente la percepción en general es que la inteligencia artificial generativa sí fortalece la integridad de los actores interesados, pero sí se requiere de un gran modelo de supervigilancia que aún no pueden ser absorbidos por los gobiernos. Entonces caemos en esto de que el uso de la tecnología sigue siendo cara para los estados, sin embargo sí se valora y se rescata, al menos de manera perceptiva, su utilidad frente al monitoreo de detección y control del comportamiento de los funcionarios y funcionarias del Estado. Eso, muchas gracias de nuevamente, me alargué tal vez un poco más, pero esa era mi presentación.